Hola, buenas. Hoy vamos a instalarle a este Seat León cámara trasera más una pantalla Android Auto y Apple CarPlay para modernizarlo un poco y así tener un poquito mejor de visibilidad cuando aparquemos y demos marcha atrás. Primero necesitamos una cámara de marcha atrás, un regulador para que no tengamos interferencias cuando pongamos marcha atrás, porque en muchas ocasiones hay algunas pantallas y unas cámaras que crean interferencias y cuando damos marcha atrás hay un ruido y no funciona bien la cámara de marcha atrás. Para eso necesitamos un regulador para ponerlo entre el positivo y el negativo de la cámara y de la entrada de electricidad. Necesitamos una pantalla y por último el marco con los cables adaptadores. Vamos a tener que sacar la radio, desmontar todas las molduras laterales que llevan hasta el maletero, sacar el paragolpes trasero, tenemos que sacar la señal de electricidad de la luz trasera para cuando pongamos marcha atrás que se active la cámara. Lo primero que hay que hacer es sacar la radio. Tenemos 4 ranuras, hay unas útiles que se venden en AliExpress, os pongo todos los enlaces en la descripción, que por poco más de €1 os venden las chapitas. Tenemos que meter 4 chapitas, 2 en la parte inferior y 2 en la parte superior para sacar la radio hacia atrás. Están ubicadas en estas zonas de aquí y ahora tiramos de la radio. Y esto es lo que pretendemos, empujar esas pestañas hacia abajo para desanclar la radio. Tiramos de ella y la desconectamos. Ahora conectamos los adaptadores. Tenemos dos, el adaptador de la antena de radio y el adaptador del cableado. Como veis, tenemos que ponerle un adaptador, un marco, y para eso lo que necesitamos primero es poner la pantalla atornillada al marco, porque la pantalla no va sujeta en ningún momento a la carrocería, sino que va sujeta al propio marco. Así que atornillamos estos 4 tornillos que tenemos alrededor. Nos va a traer un módulo que es un módulo para poder entender ciertas funciones del coche y que la radio pueda entenderlas. Entonces tenemos que conectarle el módulo al cable. Ahora vamos a pasar el cable para la cámara de marcha atrás. Esto es lo que lleva más tiempo porque hay que desmontar muchas partes y pasar el cable de señal. Por aquí tenemos la cable de señal de vídeo, el que nos va a dar imagen a la entrada de señal de la radio, y luego, si os fijáis, tenemos un cable rojo pequeñito, que este es el que tenemos que poner en la bombilla de marcha atrás, es el que le va a dar señal a la cámara de marcha atrás. De una manera esquemática os voy a enseñar cómo se va a instalar la cámara. Esto va a ir agujereado en el paragolpes, que es la camarita. De la cámara salen 2 cables, el rojo nos trae este cable sencillo, pero a mayores he comprado este, que es el mismo conector, pero entre medias hay una resistencia para que no dé interferencias en la cámara. Y luego tenemos el amarillo, que va hasta la entrada de la cámara que tenemos en la radio. Este cablecito en algunos coches hay que conectarlo, en otros no. Así que toca desmontar paragolpes, pilotos traseros, todos los paneles laterales, la parte inferior, debajo del volante, y pasar el cable desde allí, todo por la parte inferior, hasta aquí, que aquí es donde se va a unir la señal del cable de marcha atrás con la señal de la cámara. Así que no os asustéis. Ahora viene lo complicado, desmontarlo todo.
Cambio de planes rápido y en vez de pasarlo por la izquierda, lo vamos a pasar por la derecha. Básicamente porque nos viene el cable de la bombilla desde aquí, que es el negro y el azul que viene por ahí. Ese viene por aquí, pasa por ahí, viene por el techo, viene por aquí y lo tenemos ahí. Entonces, si traemos el cableado desde la radio por la parte derecha, ¿vale? Aquí podemos conectar la señal de la bombilla y luego traer la señal de la cámara desde la parte de atrás. Así que toca seguir desmontando el lateral hasta la radio. Vamos con la posición de la cámara. En este caso la cogí inclinada y que se me tira hacia adentro porque las cámaras no pueden interferir en ningún momento, no pueden molestar ni estorbar la visibilidad de la matrícula. Si tapa un poco la matrícula, ya os tiran para atrás la ITV o os pueden poner una multa si os paran. Entonces, estas cámaras que son pequeñitas son muy cómodas porque casi no se ven desde fuera y quedan súper ocultas y no se dañan cuando a lo mejor aparca alguien contra tu coche. Así que vamos a hacer el agujero que nos trae la herramienta y vamos a medir la mitad, la vamos a poner ahí y luego pasamos el cable y ya sería empezar a conectar todo. Esta quedaría así, visto desde el frente quedaría así, pero bueno, ya cuando la ves desde arriba ya nunca la llegas a apreciar. A mí es lo que me gusta de las cámaras, que queden como si fueran originales y que no se noten mucho. Para conectarlo tenéis dos opciones, conectarlo fuera con funda termorretráctil y en caso de querer quitar el paragolpes simplemente cortáis el termorretráctil, desconectáis y ya sería así de fácil, o si no pasar el cable hacia adentro y conectarlo dentro, con lo que cada vez que saques el paragolpes vas a tener que desmontar el interior y desconectarlo, tirar del cable y poder quitar el paragolpes. No se suele quitar a menudo, la verdad es que un paragolpes esta es la primera vez que se quitaba y el coche tiene ya sus años, pero yo a modo de salvarme de que en un futuro quite el paragolpes voy a pasar los cables de dentro hacia afuera, conecto aquí con termorretráctil y después ya organizamos y conectamos positivos, negativos, señales de la bombilla
y lo conectaremos todo en esta zona de aquí y lo dejaremos todo recogido en la zona trasera. He cogido la señal del cable negro y azul, que es el que venía desde la bombilla. Como veis, lo he puesto ahí soldado para intentar que no se salga. Me habría gustado desconectarlo de ahí, sacarlo, pero no fui capaz. O sea, estuve intentando sacarlo y no he sido capaz. Si lo hubiera sido capaz, quitaría, pondría funda termorretráctil y eso quedaría mucho mejor. Pero bueno, lo voy a poner cinta adhesiva, mandamos el cable hacia atrás y por último los conectamos allí. Ahora aquí tenemos varios cables. Este es el de la bombilla de marcha atrás. Este es el negativo. Este es el que va con el cable amarillo, el de señal. Y estos son los que le dan electricidad a la cámara. Aquí tenéis que fijaros que pone output e input. Tenéis que poner entrada de electricidad y salida. Fijaros bien en eso. Así que cable rojo de electricidad de la cámara lo conectamos con este cable de señal y con el cable azul de la bombilla, y el cable negro, el de negativo, lo conectamos al cable negro de negativo. Una vez que está todo conectado, antes de cerrar nada y antes de poner nada en su sitio, vamos a conectar la radio y ver si funciona. Se ve como multiplicada. No entiendo por qué. Ya está solucionado. Después de darle muchas vueltas, al final era entrando en unos ajustes de fábrica. El código es 888. Nos venimos a ajustes, factory settings, ponemos 8888 y entramos. Entonces aquí tenemos funciones específicas para la cámara trasera. Le damos a formato y estaba en, si mal no recuerdo, AHD25 y lo puse en NTSC PAL para que funcionara. Así que haciendo eso, ahora ya cuando metemos marcha atrás, ya funciona perfectamente. Nos falta por poner la antena de GPS y los dos USBs. Lo curioso es que no me trajo micrófono, pero bueno, tiene un micrófono integrado. Si veo que falla o que no es muy bueno, pues le compro uno externo y se lo conecto. Si no, ese podría servir. Así que vamos a pasar los cables. Yo los dos USBs los voy a querer en la guantera por si en algún momento necesito cargarlo o lo que sea, tenerlos ahí. No me apetece tener los cables por aquí por el medio. Total, al final nunca acabo usando estos USBs, pero bueno, por tenerlos ahí. Y la antena GPS me gustaría ponerla dentro, en alguna zona que estuviera un poco oculta, porque no es la primera vez que lo pongo ahí, en la parte superior del salpicadero, y con el calor que le da el sol,
se acaban estropeando. Entonces me gustaría ponerlo en una zona oculta y probar. Así quedarían las conexiones. Por aquí tenemos la cámara, los dos USBs, este sería el módulo para entender SEAT y luego tendríamos el cableado principal, por aquí la antena de radio y la antena de GPS. Este cable, que en muchas radios hay que conectar, en este al final no lo he conectado y funciona perfectamente. Le pregunté al vendedor, no me respondió, así que bueno, funciona. Así que no lo voy a conectar a ningún sitio. Vamos a poner la radio en su sitio, ver que todo funciona, que el GPS funciona. Por cierto, al final el GPS lo puse en la parte izquierda, porque en la parte derecha tocaba en la parte de arriba, pero en la parte izquierda no. Y los USBs los he sacado por ahí arriba. He abierto el agujero y los he sacado por aquí. Si en algún momento los necesito, quiero poner un USB de datos para poner música o películas o lo que sea, o cargar el teléfono, ahí están los USBs. No encaja todo lo bien que me gustaría. Ahí está un poco más a la izquierda. Ahí está justito. En la parte de abajo también. Bueno, estas cosas cuando no son originales y entre comillas económicas, pues es lo que tienen, ¿no? Lo único que no le he puesto son estos soportes a la pantalla, porque tampoco los vi necesarios. Voy a probar a ponérselos. Yo creo que esto no va a hacer nada, pero bueno. Pues ya estaría todo funcionando. Lo único que no me gusta es que no encaja del todo en el hueco. Quizás hay marcos mejores, no lo sé. Este no encaja del todo. El sistema va bien. Quizás habría sido buena idea haber cogido 4 GB de RAM en vez de 2 GB de RAM, pero no está mal. Tiene Android Auto y Apple CarPlay, entonces nos venimos aquí y tenemos por aquí Apple CarPlay, como veis, inalámbrico, que es algo bueno. Android Auto no es inalámbrico, sería por cable. Suena bien, yo no le veo ninguna queja. Cuando metemos marcha atrás, la única pega que le pondría es que está demasiado inclinada hacia arriba la cámara. Es lo malo de que sea una posición fija. Me habría gustado que igual tuviera una posición un poquito más inclinada hacia abajo. El GPS funciona, a pesar de estar en esta zona de aquí arriba, funciona perfectamente. Y lo bueno es que no desentona demasiado. Es decir, si lo ves así un poco desde lejos, tampoco parece demasiado puesta a posterior. Parece bastante original. Una pena que la cámara no se pueda mover en ángulo, pero queda bastante original. Desde fuera no se aprecia casi nada, no interfiere para nada con la matrícula y queda escondida. Para que os hagáis una idea de cómo se ve, si os fijáis se ve bastante bajito y se aprecia que estamos bastante cerca. Tenéis todos los enlaces en la descripción. Es un vídeo que podéis extrapolar a prácticamente cualquier otro modelo. Hace poco hice uno con un clase A, un W176, y este es más o menos lo mismo. Es pasar el cable, conectar cámara, conectar radio y de vez en cuando aparece alguna cuestión, como por ejemplo en este coche lo de la resolución, que había que modificar la resolución. No es demasiado difícil, tedioso de desmontar y montar, pero no demasiado difícil. Como siempre os digo, si le dais a me gusta, comentéis o compartís, os lo voy a agradecer mucho y nos vemos en próximos vídeos. ¡Un saludo! Por cierto, lo último que quería hacer.
Ahora sí.